Pues no sé. A ver, yo no sé por qué he llegado a esto. En parte veo que es un camino que no se puede explicar del todo, el de las artes vivas o el significado de por qué hacemos esto. Es un poco misterioso, no sé, ahora estar aquí con vosotras hablando y tal, pues tiene que ver con esto, con conocer a gente guay, poder compartir y encontrar lugares donde encuentres un espejo para seguir preguntándote cosas que no acaba de tener respuestas, ¿sabes? Tiene que ver con la pregunta de la existencia, de no saber muy bien explicar quiénes somos o de dónde venimos o qué hacemos. Y en lugares como el escenario o en las performances, pues vas indagando sobre ahí. Y de momento no encuentras respuesta y mucha gente dice que no hay. Es como un misterio. ¿Me explico lo que estoy Totalmente. diciendo? ¿No? Sí. Es como que no... Es un vacío, un lugar donde caer. Caer y que el mundo pueda ver que estamos cayendo, que estamos en un lugar como de caída. Y yo creo que empecé a decidir esto viendo a gente caer. Gente que hacía performance o danzas y cosas y los veía que me decían, estoy cayendo. Y yo digo, ostras, pues yo también me estoy cayendo un poco, a lo mejor. Bueno, igual como caer también relacionado con el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Como que yo creo que el arte escénico te permite aterrizar ahí en la vulnerabilidad que todos los seres humanos tenemos, abrirte, pero teniendo en cuenta que es un entorno seguro en el que dentro de unos límites todo vale y te puedes permitir mostrarte vulnerable y abrir ahí un poco tu corazón, ¿no? Creo que también a mí hay algo que me fascina que tiene que ver con que es una realidad paralela en la que te puedes permitir transitarlo todo, lo que tienes más claro, lo que no tienes nada claro, transitar por mundos desconocidos, y esto es como muy chulo sabiendo que aunque te caigas siempre estás ahí con el sostén de las otras personas que están contigo o del propio arte en sí, ¿no? Como que siempre hay un personaje que te sostiene, un compañero que te sostiene, una obra de arte que te sostiene, y este concepto como de realidad paralela creo que da mucha esperanza también. Me gusta como ese concepto de esperanza, como que cosas que no entiendes de esta realidad, en la realidad de las artes escénicas, tienen respuesta o no, pero da como esperanza el propio hecho de lanzarte a hacerte preguntas, ¿no? Esa caída, ¿no? También. Como mostrar un poco lo que hay detrás. Es como si, no sé, cuando estás haciendo, ahora mismo estamos haciendo una entrevista o estamos hablando y quedan muchas cosas escondidas. Ahora como juego es como si hubiera detrás de las paredes, hubiera ratas o algo que no se ven pero están ahí, ¿sabes? Como algo que esconde algo. A mí me interesa mucho de las artes vivas, no solo lo que se ve, sino lo que queda detrás, que no se acaba de ver, que queda escondido y que tiene que ver, como decía Chris, con la vulnerabilidad o con el sufrimiento y el poder compartirlo o con la caída, de decir... Y que lo importante es lo que decís los dos es la pregunta, que yo creo que es lo que nos sostiene también a todos, y es como no buscar la respuesta, ¿no? De permitirte caer sabiendo que la caída es infinita, ¿no? Y esto que suena así muy grandilocuente, ahora que estamos trabajando con Eusebio, por ejemplo, él tenía una frase que decía que el teatro no lo toma como un lugar de recogida, ¿no? De gusto, sino como un lugar donde hurgar en la herida, ¿no? No es un lugar cómodo, sino un lugar donde uno se expone realmente al peligro, y yo creo que eso nos atrapa también y nos sostiene. No sé. Sí, o sea, para mí luego también hay como una cosa muy profundamente humana, que también habéis dicho y lo que decías de los mundos ya, o sea, además de permitirte como poner, o sea, también la posibilidad de otros mundos, ¿no? Además y de lo que se esconde. Creo que también el teatro te permite poner muchas veces lo que de por sí escondemos en la vida, como llevarlo al teatro, ¿no? Y mostrar eso dentro de ese peligro, dentro de ese misterio, sin tratar de resolverlo, ¿no? Como evitar la pregunta.
y también eso, profundamente humano, ¿no? Te permite, yo creo, conocerte mejor, conocer mejor al otro y en ese sostén, ¿no? Sabiéndote con el otro y sostenido en esos vínculos. Sí, lo que pasa, a mí me pasa una cosa con esto, que cuando hablamos o nos preguntan por teatro o las artes vivas, es que enseguida nos subimos como a la solemnidad, ¿no? De como que hacemos cosas súper importantes y como algo que, pues, ¿no? Muy místico y tal, y está bien, pero en realidad es algo muy humano, ¿no? Creo que es algo que es verdad que hemos ido perdiendo por el camino, conforme vamos cargando con la mochila cultural, y vamos creciendo, vamos añadiendo peso a esa mochila que nos impide, ¿no? Levantar la mirada y poder ver como un niño bueno, desde esos lugares que te permita realmente buscar la esencia de esas preguntas, de lo que es estar vivo. También, ¿no? Que decía Eusebio, de jugar, del juego. Sí, es que justamente lo del juego es como un concepto súper interesante, ¿no? Que en todos los idiomas actuar es jugar. Sí. Entonces hay algo ahí como que para mí también tiene que ver con la sensibilidad, que no hay mayor sensibilidad que la de un niño, ¿no? Y es ponerte ahí como un poco a que esto que hablamos tantas veces de que el arte no te entre tanto por el logos y por la cabeza, sino que te entre por los poros de la piel, y creo que el arte ayuda a que el mundo pues hable con el concepto artístico y con las artes escénicas de la sensibilidad, de la empatía, de lo que te entra por el cuerpo. De las cosas del mundo, claro. Exacto, y aunque es un tópico, pues de entender el mundo también, Sí, ¿no? Como sí. de entender pues todas las realidades bueno, y sobre todo esta cosa que yo creo que también en este punto en el que estamos con la inteligencia artificial y que todo es tan, no sé si falso, pero por lo menos es como que no está en el cuerpo, ¿no? En el teatro y en las artes escénicas está vivo, está presente y hay una comunidad de personas juntas y unidas para algo, ¿no? Y esto yo creo que cada vez tiene como más peso porque no sucede. Como no sucede la tertulia que había antiguamente, no sucede la comunidad, no sucede el juntarnos para algo, en dejar 2 horas el móvil y estar poniendo el foco en algo. Y las artes escénicas son ese lugar de supervivencia del aquí y del ahora, ¿no? Que siempre se dice. Sí, yo creo que hay una cosa interesante también ahí, y es que también en las artes vivas se ha introducido el concepto mercantil y productivo, y también creo que resta posibilidades de pregunta, ¿no? Sino que muchas veces, y todos creo que hemos estado inmersos en proyectos creativos que buscan un resultado, que buscan una productividad dentro de un mundo mercantilizado, ¿no? Que no implica que tú luego una creación, una parte artística, ¿no? la puedas vender o producir, ¿no? Pero claro que ya nacen proyectos desde la propia productividad como un producto, ¿no? Es un fin, ¿no? No Sí, pienso. el hecho artes vivas como etiqueta y Claro. es una cosa, ¿no? O ahora los jóvenes, nosotros que nos queremos dedicar a esto, o que nos han enseñado a que tenemos que trabajar, hacer un oficio, todo esto es como eso, para producir, todo va con unos ritmos muy rápidos, todos los montajes que hacemos tienen que tener un teaser, un dossier, estar todo en redes sociales. Una formalidad, ¿no? Dentro del sistema, sí. ¿Y cuál sería la esencia esta si nos olvidáramos un poco del mercado, que es imposible, porque tenemos que estar ahí? Pero hay una esencia que sería algo superhumano, algo como imprevisto, algo que necesitamos poder mirarnos a los ojos, o que pase algo que no nos esperamos del todo, o que nos hemos olvidado, que se puede como tocar, Sí, estar aquí, mirarnos, como, yo qué sé, pasar algo que no tenga Imprevisto. ninguna razón de ser. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí estos días está fuera del mercado, porque me refiero. O sea, estamos trabajando juntas en un espacio. Yo creo que obviamente no es imposible buscando un resultado en ese sentido, digo. O sea, yo creo que ese tipo de espacios sí que se alejan un poco sí. ¿no? Como de un poco de lo mercantil y del producto. Yo estoy con Luis, que creo que es imposible salir de ahí, del mercado, pero sí es posible darte un paseo por los márgenes. Yo creo que estos espacios propician eso, ¿no? Vislumbrar las artes vivas desde un margen
bastante lejos de un epicentro que va solo a lo productivo, a lo centralista, Pero bueno, a nivel nacional, no deja de estar dentro de un sistema en el que al final pues somos estudiantes, dependemos de una estructura Totalmente. que sostenga lo que estamos haciendo, también de unas becas y de las propias entidades académicas que sostienen las artes vivas, ¿no? O que son el lugar donde nacen. Entonces yo creo que también hay algo muy importante que no podemos olvidar, que es la reivindicación, que tiene que, para mí, estar completamente ligada, o el posicionamiento, o esa parte activista que tienen las artes vivas, que tiene que ver con que el sistema entienda que para elaborar arte, para hacer arte, tenemos que ir un poquito al margen del propio mercado, porque es imposible, no puede seguir las mismas reglas, ¿no? Y que creo que también que las artes vivas para mí también son eso, ¿no? Como reivindicar un sistema que digas, cada cosa tiene sus tiempos, no como entes especiales, sino como que cada campo tiene su naturaleza. Total, y que es el sistema al que se tiene que adaptar. Y si se adapta, la gente lo va a agradecer, porque hay público, el público demanda arte desde siempre, y vas al teatro y la gente quiere ver teatro, y la gente quiere estudiar artes vivas. Entonces yo creo que ahí el sistema tiene que tener un cuidado y proteger todo esto, ¿no? Ahora cada vez hay más como la cultura, se institucionaliza más y esto tiene cosas positivas porque nos da recursos de poder estar aquí en un máster haciendo una residencia. Sí. Cada vez que haya más lugares donde poder expresarse, bueno, aquí en este máster hay mucha gente así joven con conciencia de esto y es como una lucha que no podemos cambiar, o sea, es ir al margen, pero yo qué sé, ahora estábamos hablando con Miguel de los títeres que tienen aquí, que él nos contaba que hace 20 años se iban de gira y ni planeaban las giras, se llevaban la furgoneta y esto sí que era artes vivas, de estar vivo de verdad, ¿no? Sacar sus títeres, sus cosas y no necesitaban casi ni permisos ni nada y todavía había este cierto margen, pero hoy en día los jóvenes, pues no sé, no tenemos esta misma realidad. Es tan precario que es como una contradicción a la vez. Hay un discurso, como ahora hablábamos, de cada vez más cultura, de más discurso cultural, pero hay algo vivo, de esto de las artes vivas, que no sé, que se acaba como muriendo un poco, porque parece que es más importante el contenedor de la cultura que no el contenido en sí, que está como vibrando de verdad. Y no sé, creo que es importante pues hablar de esto, decirlo, qué es lo que nos molesta, qué es donde nos sentimos asfixiados, sin entrar en discursos súper políticos ni súper negacionistas también, porque da miedo muchas veces en esta sociedad de tener que agradecer, quejarse. Es como, uy, está tan precario todo que dices, no me quejo de según qué, o no lo hago de según qué forma, o hay como un autojuicio muy grande o de tener que tener claro lo que hacemos. Y es como, no, solo queremos encontrar la ranura esta de libertad, de no hacer las cosas desde aquí, como estamos yendo a un lugar que desconocemos. Sí, yo creo que como que bastante oscuro. Es una línea complicada porque yo sí que noto que, o me comparo con mis padres, ¿no? Y agradezco mucho la democratización que se ha hecho de la cultura también. Es decir, que la cultura que a la cultura podamos acceder todas, que podamos estudiarla. O sea, mis padres en su momento no hubiesen podido acceder a ello porque no tendrían una escuela pública, porque no habría unos recursos públicos, y nosotros sí. Y gracias a eso nos metemos ahí por las grietas y entramos en la cultura, ¿no? Pero es difícil cuando se democratiza y cuando el sistema es parte de la cultura, que también no te exija unas determinadas formas. Y yo creo que es ahí donde tenemos que encontrar un poco el equilibrio entre yo he estado en una entidad pública que es una escuela de arte dramático y que es gracias a unos recursos públicos, pero también que no me encorsete la cultura en un lugar, ¿no? En la que tengo que producir. Es difícil. Y esa parte del capitalismo, que es lo que mata a la cultura, pues ha sido siempre así. Pero bueno, yo creo que hay maneras, pues es lo que decía, subversivas, y esta es una de ellas, sin olvidar que venimos de escuelas y que está el sistema y tal. Sí, pero al menos podemos estar aquí en esta residencia, campamento, estar hablando ahora de esto, o estar conviviendo, comiendo
juntas, que por sí. cierto, a aceptar que hay gente que necesitamos y que nos cuidan ahora, las monjas, como las brígidas, que nos están cocinando mucho, como Sí. poder ver que no es solo el resultado, sino qué pasa entre nosotros Sí, como todo el estos proceso días, y todo, claro. cómo nos cuidamos aquí, como asumir que no hay resultado o no hay obra de arte o lo que sea eso que hacemos, sin eso más sucio, más Y escondido. convivir, como las ratas. ¿no? Como esta parte de convivir que yo estoy segura de que nos va a favorecer en Total. lo que nos queda de máster, porque nos conocemos, al final eso genera unas dinámicas en las que surgen cosas, hay conexiones y esa es la clave, ¿no? También del arte vivo, es como estar vivas y conectadas, entonces poder convivir y conocernos yo creo que es fundamental. Yo, bueno, por plantear un poco a nivel general, creo que lo que está guay del máster es que hay perfiles bastante variados, ¿no? Entonces creo que vienen perfiles mucho más, con más carrera profesional, por ejemplo, de otros que hemos sido egresados hace prácticamente meses. Ni ¿no? un año. Y está interesante ver también cómo dialoga, ¿no? Una carrera ya sostenida en el tiempo ¿no? Y alguien que viene todavía desde ese sistema más Y de tradicional, disciplinas, porque luego hay gente de Claro. cine, de filosofía, de dramaturgia, danza. de interpretación. Entonces, que ya esto se cocine, ¿no? Juntos es una cosa importante, creo. Y a mí me llamó la atención para decidir también estudiar máster. También que vengan que los seminarios los de gente también que Están activos. están activos y que son de ramas muy diferentes, ¿no? Que pueda venir un profesor de filosofía o un dramaturgo, una bailarina, una ecologista, o sea, ¿no? Te pone también en esas situaciones diferentes, en repensar el mundo desde otros lugares que a lo mejor desde nuestro ego de artistas en las escuelas de arte dramático, porque lo que queremos son ser actores, ¿no? No se nos permite ponernos, ¿no? Sí, Creo. yo de cara al máster es lo que me interesaba un montón, esta apertura de que el arte no sea un lugar estanco, sino que sea multidisciplinar y que mezcle, ¿no? Los perfiles artísticos y también los caminos de donde venimos y los momentos vitales y artísticos en los que estamos cada una. A mí, por ejemplo, yo no quería como hacer un máster por hacerlo, por tener un título de máster, pero de repente llevaba 10 años y digo, me siento como en un momento en el que me apetece un cambio y también volver a cultivarme, ¿no? Como recibir inputs nuevos y herramientas nuevas, y la da el propio máster por la cantidad de mundos que abre, pero también los compañeros con los caminos de los que venimos, ¿no? Eso, y que me parece fundamental que cada seminario el profesorado sean personas en activo, sean artistas que están en contacto con la escena o con el pensamiento o con la realidad, ¿no? Porque, bueno, hablábamos de la academia y de esa cosa estanca, y cuando tal vez pues, la gente que te transmite conocimiento lleva mucho tiempo sin pisar la escena, pues es difícil, ¿no? Y aquí pues yo creo que es muy guay que la gente viene de la propia escena y de trabajar. Y también el hecho de que esté como por módulos como intensivos que cambian rápido, también bebes de muchos lugares y eres capaz como de que todo Sí, son lanzas, ¿no? Que te van moviendo hacia lugares que obviamente es muy intenso, por lo menos yo lo vivo así, y hay veces que no te da tiempo como a recibir todo lo que te dan. Yo un día hablando con Luis decía también que en realidad el máster empieza, o realmente la formación empieza cuando terminas el máster, ¿no? Que es cuando vuelves a coger la libreta y empiezas a poder digerir todo lo que te han dado, ¿no? Porque en 3 días intensos es bastante Pero fue lo que complejo. dijo también Nieve Rodríguez cuando que nos dio, o sea, María Zambrano, que acabó y dijo, esto al final es como una pequeña semilla y brotará cuando tenga que brotar. Claro. Y seguramente acabaremos y yo ahora recogiendo también lo que estáis diciendo, a mí me pasa un poco ya lo que habéis dicho, ¿no? Que me parece como muy interesante lo que ofrece el máster en cuanto a la diversidad, tanto eso de compañeros, ¿no? De cada uno viene, además somos como de sitios diferentes del mapa, cada uno con su formación, luego también los que vienen a impartir los seminarios. Y yo creo que todos, que también fue a mí un impulso para hacer el máster y que creo que compartimos,
y también hemos comentado en la primera pregunta, cuando hablábamos de lo del mercado, creo que esto es como otra cosa diferente. O sea, me refiero que al final creo que todos los que estamos aquí es porque creemos que el teatro puede ser otras muchas cosas fuera de lo que hablábamos antes del producto, de ¿no? Como que respondiese al mercado, y creo que como que todos compartimos esas inquietudes, ¿no? De pues a lo mejor el teatro puede ser otra cosa totalmente diferente que no que se pueda desarrollar, ¿no? Y que no tenga que responder a esas dinámicas. También en el máster nos colocamos dentro de nuestros puntos diferentes en un lugar de creación, que no sé si desde las estructuras más convencionales o desde las escuelas o desde un trabajo más convencional, de proyectos más que no seas un partícipe directo, ¿no? Aquí te colocas así en una posición de pensamiento y de creación escénica, ¿no? Que también te pone en un lugar en el que tú tienes que estar en conexión directa con el trabajo que haces, ¿no? Y no te sientes ajeno a tener que hacer un producto para alguien, sino que el producto en sí es el trabajo que se hace, ¿no? Y esa investigación, esa puesta en marcha, creo que también es interesante esa parte del máster. Como que te ayuda a sacar un poco tu voz, ¿no? Porque ves muchos referentes, muchos profesores y profesoras que han ido desarrollando su posicionamiento, y te encuentras muchos autores, muchos filósofos que ves que es importante no solo hacer tu trabajo, sino saberlo explicar un poco, más que explicar, defender o tener referentes, otra gente que piensa como tú para poder avanzar en la sociedad. O sea, es necesario que estemos aquí, porque no sé, se ve que, bueno, de esto que hablábamos del mercado y tal, la universidad siempre ha sido un lugar un poco elitista para que mucha gente se ha quedado fuera, pero cada vez queremos abrir más y para abrir estos lugares que muchas veces son bastante cerrados, cada vez menos, y espero que sea así, pero es, no sé, ser valientes, tener mucha decisión y saber, no sé, saber defenderte en un contexto donde es importante pues pensar y hablar entre nosotros para decidir dónde queremos ir o dónde ya no queremos volver. Sí, luego, y pensar y poder elaborar esos pensamientos, ¿no? Como que yo creo que artísticamente, sea en el terreno de la dramaturgia, de la danza, del cine, de lo que sea, como que creo que lo que nos diferencia como artistas es tener un punto de vista y un criterio propio. Y para eso, más allá de la propia escena y del trabajo, hay que tener un bagaje cultural, unos, ya no digo conocimientos, porque como que tampoco lo quiero llevar a un rollo elitista, pero sí que por lo menos, como si es de tu experiencia vital como artista, pero sí tener un punto de vista y una capacidad crítica, ¿no? Como que creo que eso es lo que nos diferencia de hacer una puesta en escena de una forma o de otra, que es nuestro punto de vista. Y para eso es necesario pues enriquecernos, leer libros, escuchar diversas opiniones, pero también tener nuestra opinión. Porque claro, si no tienes una opinión, ¿no? Como hubo alguien que pasó por este máster que dijo, si tienes prejuicios es porque tienes juicio, ¿no? Como un poco este concepto que me parece como muy interesante, que a veces está mal visto, el tener una opinión, o que no quiere decir que haya que darla siempre o que tenerla de todo, pero tener una opinión, tener un juicio, tener una perspectiva crítica, es que si no estamos muertos, y como artistas yo creo que es lo que nos diferencia y lo que enriquece el sistema cultural también, ¿no? Como desde mi vivencia, desde mi bagaje y desde lo que yo leo y me informo, tengo esto, y tú tienes otro, yo lo respeto, pero es rico que sea así, ¿no? Y aunque no haya reconocimiento, porque vivimos en un momento de visibilidad donde tienes que ser visto. Total. Y tal, y ahora como antes salía María Zambrano, que para mí ha sido lo mejor del máster, conocer a su figura, que no lo sabía, pero recordar que hay gente que ha estado en la sombra muchas veces. O sea, una pensadora como María Zambrano, el otro día estaba en la librería de Valladolid y el Rodrigo me dijo que él es filósofo, que en la carrera no le enseñaron a la figura de María Zambrano. O sea, que sigue estando ahí, súper gente que ha estado pensando cada día mucho y luchando por unas libertades y no se ha reconocido, pero mira, ahora estamos aquí. Por cierto, leemos algo suyo, hacemos una lectura. No sé si hay aquí alguna pregunta así como más. Sí. Hombre, mola, ¿no? Uy, si nos no está quedando 3 horas, bien. ¿eh? Vamos bien, ¿qué hora es? Nos parece a las 5, o sea, no os preocupéis. ¿Qué hora es ahora?
por ubicarnos, ¿eh? Nos quedan 5 minutos, así que... No, le está Claro. quedando bien el show, Pero ¿no? está bien, ¿no? Decimos cosas guays. Hacemos esto de... Pero por donde abra. por donde abra. ¿A mí? Sí. ¿No? Es que justo ha sido un final. Da igual. Bueno, un Un principio, principio que no es lo de todo. mismo. Venga, Leo. Sí, por favor. La tranquilidad de la lectura. Y se recorren también los claros del bosque con una cierta analogía a cómo se han recorrido las aulas. Como los claros, las aulas son lugares vacíos, dispuestos a irse llenando sucesivamente, lugares de la voz donde se va a aprender de oído, lo que resulta ser más inmediato que el aprender por letra escrita, a la que inevitablemente hay que restituir acento y voz para que así sintamos que nos está dirigida. Con la palabra escrita tenemos que ir a encontrarnos a la mitad del camino, y siempre conservará la objetividad y la fijeza inanimada de lo que fue dicho, de lo que ya es por sí y en sí. Mientras que de oído se recibe la palabra o el gemido, el susurrar que nos está destinado. La voz del destino se oye mucho más de lo que la figura del destino se ve. Y así se corre por los claros del bosque análogamente a como se discurre por las aulas, de aula en aula, con avivada atención, que por instantes decae, cierto es, y aún desfallece, abriéndose así un claro en la continuidad del pensamiento que se escucha. La palabra perdida que nunca volverá, el sentido de un pensamiento que partió. Y queda también en suspenso la palabra, el discurso que cesa cuando más se esperaba, cuando se estaba al borde de su total comprensión. Y no es posible ir hacia atrás. Discontinuidad irremediable del saber de oído, imagen fiel del vivir mismo, del propio pensamiento, de la discontinua atención, de lo inconcluso de todo sentir y apercibirse y aún más de toda acción, y del tiempo mismo que transcurre a saltos, dejando huecos de atemporalidad en oleadas que se extinguen, en instantes como centellas de un incendio lejano. Y de lo que llega, falta lo que iba a llegar, y de eso que llegó, lo que sin poderlo evitar se pierde. Y lo que apenas entrevisto o presentido va a esconderse sin que se sepa dónde, ni si alguna vez volverá. Ese surco apenas abierto en el aire, ese temblor de algunas hojas, la flecha inapercibida que deja, sin embargo, la huella de su verdad en la herida que abre, la sombra del animal que huye. Ciervo, quizá, también el herido, la llaga que de todo ello queda en el claro del bosque. Y el silencio. Todo ello no conduce a la pregunta clásica que abre el filosofar, la pregunta por el ser de las cosas, o por el ser a solas, sino que irremediablemente hace surgir desde el fondo de esa herida que se abre hacia adentro, hacia el ser mismo, no una pregunta, sino un clamor despertado por aquello invisible que pasa solo rozando. ¿A dónde te escondiste? A los claros del bosque no se va, como en verdad tampoco se va a las aulas el buen estudiante, a preguntar. Y así, aquel que distraídamente se salió un día de las aulas, acaba encontrándose por puro presentimiento, recorriendo bosques de claro en claro, tras del maestro que nunca se le dio a ver, el único, el que pide ser seguido y luego se esconde detrás de la claridad. Y al perderse en esa búsqueda, pude dársele el que descubra algún secreto lugar en la hondonada que recoja el amor herido, herido siempre cuando va a recogerse.